Buenas tardes, tengan todos los hermanos que están atentos a este canal. Teníamos algún tiempo que no sacábamos alguna enseñanza, puesto que nos encontrábamos de gira por Colombia. Estuvimos casi 2 meses ministrando la palabra del Señor, impartiendo conferencias a diferentes departamentos, a diferentes zonas. Estuvimos en el departamento del Cauca, del Valle, en el departamento de Bolívar, en Cartagena, Barranquilla, Santa Marta. Estuvimos en Maicao, La Guajira. También estuvimos en Ibagué, Tolima. Y en muchas partes, de verdad, estuvimos muy contentos ministrando la palabra del Señor, viendo las maravillas de Dios, de todo lo que el Señor hizo a través de su mano poderosa. Y estuvimos un poco ocupados y por eso teníamos algún tiempo que no sacábamos, pero el día de hoy pues Dios nos ha permitido volver nuevamente a cada miércoles estar con ustedes. Y bueno, les saludo con la paz del Señor. Quiero tocar un tema bien interesante que se encuentra en el libro de Primera de Corintios. Y el libro de Corintios, hermano, es un libro en donde el apóstol Pablo escribe con pasión, escribe queriendo empujar la iglesia hacia el destino profético que Dios había destinado para los corintios. Él, en el momento en que él escribe, él se le ve que le está imprimiendo pasión a lo que está escribiendo. Los primeros 17 versículos habla de que el apóstol Pablo se sorprende al ver a una iglesia dividida, a una iglesia que no está en la perfecta unidad como debiera estar. Luego del 18 al 30, el apóstol Pablo empieza a hablar sobre Cristo como el poder y la sabiduría. Corinto era una ciudad, era un puerto marítimo griego, y la cultura helenística estaba rodeando toda esa ciudad, y ellos querían, decía, los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría. Pues para los judíos Cristo es el poder de Dios y para los griegos es la verdadera sabiduría de Dios. Y por eso en el capítulo 2 vemos alguna cosa bien interesante, porque él le habla, hablando de esta sabiduría, como Corinto era una ciudad griega, evidentemente tenía que hablar de la verdadera sabiduría de Dios. Y entonces le dice, mire, para que podamos entender la sabiduría de Dios, tenemos que tener una mente espiritual. Una mente espiritual definitivamente se consigue siendo un hombre espiritual. Y aquí vemos las 3 clases de hombre que el apóstol Pablo indica que hay en todo el universo. Y a saber, vamos a leer aquí un versículo que se encuentra en el capítulo 2, versículo 14. Escuchen bien, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí está hablando del primer hombre, el hombre natural. Para el hombre natural, las cosas de Dios son locura. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el hombre natural? El hombre natural es aquel que no ha recibido a Cristo en su corazón. Pero dice el versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Así que aquí vemos otra clase de hombre. Y repetimos, el primer hombre es el hombre natural, es aquel que no tiene a Cristo, no tiene a Dios como el eje, como el centro de su vida. Vemos un segundo hombre que es el hombre natural. Este hombre espiritual, es el hombre que tiene a Cristo y que tiene a Dios sentado en su trono, en el trono de su corazón, y que está completamente alineado con Dios. Dice que este hombre espiritual juzga todas las cosas. Pero miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 3. Dice, de manera, hermanos, que yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales en Cristo. Aquí vemos el tercer hombre que Pablo está mostrando a la humanidad entera, que es el hombre carnal.
El hombre carnal es aquel que sí tiene a Cristo en su corazón, pero que todavía la medida del crecimiento espiritual es una medida muy mínima. Apenas está comenzando a conocer las profundidades de Dios. Esto es lo que es un hombre carnal. Así que tenemos tres clases de hombres. El hombre natural, que es aquel que no tiene a Cristo. El hombre espiritual, aquel que tiene a Cristo y que tiene a Dios como su centro. Y está el hombre carnal, aquel que sencillamente no ha permitido que Cristo se siente en el trono de su corazón. Así que el apóstol Pablo, muy preocupado por esto, él no quiere que ellos sean hombres carnales, que sean niños en Cristo. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Por eso él habla de una edificación y habla de la iglesia como de dos maneras. Dice el versículo, gloria a Dios, dice el versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Aquí está hablando de plantar. Eso quiere decir que está hablando de la iglesia de Dios como un huerto donde se puede plantar. Pero también me llama la atención que habla de la iglesia de Dios como un edificio, porque habla de edificar. Y miren lo que dice, aleluya, el versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Número 1, labranza de Dios, habla de plantar. Número 2, edificio de Dios y habla de edificar. Dice, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dice que otro edifica encima. Así que el fundamento, según el versículo 11, dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Cristo es el fundamento en el corazón de cada creyente. Pero dice, aleluya, que miremos cómo sobreedificamos. El fundamento, el cimiento es Cristo, pero ahora cada uno de nosotros nos toca entregar materiales para la edificación. Vamos a ver qué clase de materiales se utilizan en la edificación del crecimiento del cuerpo de Cristo, en la edificación de la iglesia. Dice el versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare, y miren los materiales, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. 6 materiales que los pudiéramos subdividir en 2: materiales minerales y materiales vegetales. Está madera, heno y hojarasca, pero también está oro, plata y piedras preciosas. Según la revelación bíblica, el oro representa la naturaleza divina del Dios Padre. Cuando nosotros vemos el oro en la Biblia y lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que, aleluya, había un río que era el río verdadero, que era el río de Dios. Dice que allá había oro y el oro de aquella tierra es bueno. Gloria a Dios por esto. Hermano amado, nosotros tenemos dos naturalezas. Tenemos la naturaleza santa de Dios y tenemos la naturaleza almática, la naturaleza que viene de Adán, y esta naturaleza es una naturaleza caída. Así que tenemos naturaleza divina, como dice el apóstol Pedro en su escritura, pero también tenemos una naturaleza que recibimos de Adán y esta naturaleza está caída. La naturaleza divina la recibimos mediante Cristo, que murió en la cruz del Calvario. Así que esta naturaleza representa el oro. Nosotros vemos en el libro de Apocalipsis que también nosotros encontramos que la calle, no habla de muchas calles como dice la canción, sino de una sola calle. Dice que la calle que llevaba el trono era de oro puro. Y sabemos que la calle es el camino. Sabemos que el camino es Cristo. Y esta calle era de oro puro. Dice que había el trono de Dios, era una luz tremenda. La misma luz de Dios estaba allí. Hermano, la naturaleza santa y divina de Dios está prefigurada bíblicamente como el oro. Si nosotros vemos la palabra tabernáculo, quiere decir habitación, quiere decir posada, quiere decir morada.
Entonces nosotros vemos que el tabernáculo, mucho del tabernáculo estaba construido en oro. Algunos de los elementos y de los muebles que conformaban la parte interna del tabernáculo, muchos de esos muebles eran de oro. El candelero era de oro puro, el arca del pacto en el lugar santísimo era de oro puro, el altar del incienso era de oro puro, cubría la madera. Hermano amado, qué maravilloso. Entendemos entonces por revelación que el oro representa la naturaleza divina del Dios Padre. Ahora, pero ¿cómo yo aplico eso a mi vida? Bueno, sabiendo que yo tengo dos naturalezas, que tengo la naturaleza divina de Dios, pero también tengo la naturaleza de Adán, la naturaleza caída. La pregunta es, ¿por qué naturaleza estoy viviendo yo? ¿Cómo enfrento yo la rutina? ¿Cómo yo enfrento mi vida diaria? ¿Con qué clase de naturaleza? Si mi esposa me habla y yo le contesto con dos piedras en la mano, con groserías, con palabras soeces, ¿ustedes creen que yo estaría actuando con el oro, con la naturaleza divina del Dios Padre? Pues yo pienso que estaría actuando con la naturaleza caída. Así que, hermano amado, el pedido de Dios, el deseo de Dios es que si tenemos la naturaleza santa, la naturaleza divina, prefigurada por el oro, vivamos entonces bajo esa naturaleza, gobernados bajo la naturaleza divina del Dios Padre. Número 2, dice que había plata, y si sobre este fundamento alguno edificare oro. Número 2, plata. La plata es un mineral que se utilizaba para comprar. En el Antiguo Testamento se pesaban ciclos de plata, se pesaban muchas cosas. La plata es prefigura de la redención. Dice que nosotros fuimos redimidos, pero no con oro y plata, como dice 1 de Pedro 1:19, sino que dice que con la sangre preciosa de Cristo. Así que la plata prefigura, representa, es tipología de la redención, del rescate. La palabra redención habla de rescatar, y siempre en el Antiguo Testamento se rescataba con plata, con monedas de plata, con piezas de plata, pero ya no con piezas de plata nos han comprado a nosotros, sino que nos han comprado con la preciosa sangre del Cordero, que es Jesucristo. Así que qué maravilloso. Ahora la pregunta es la siguiente. Si la pregunta con el oro fue, ¿con qué clase de naturaleza estoy yo enfrentando la cotidianidad de mi vida? Ahora la segunda pregunta es, si la plata representa redención, la pregunta es, ¿estoy viviendo como un redimido? ¿Estoy actuando como un comprado? ¿Estoy actuando como alguien que ha sido rescatado de las tinieblas a la luz admirable del Señor? Estoy actuando como actuaría un redimido, un comprado, alguien que ya no pertenece al reino de las tinieblas, sino que pertenece al reino de Dios. Esa es la segunda parte. Y tercera y última, dice piedras preciosas. Bueno, vamos a tomar, hay muchas piedras preciosas, dice el jaspe, el crisólito, el berilo, el topacio, pero vamos a tomar la perla. ¿La perla de qué habla, hermano? La perla, según los científicos, los que conocen del tema, una perla se crea a través de una ostra que en el fondo del mar, ella abre su caparazón, abre su concha, y dice que un grano de arena llega y hiere el interior de la perla, y cuando el grano de arena hiere el interior de la perla, los jugos vitales que hay en el interior de la perla empiezan a envolver, y la perla y la ostra se cierra. Empiezan a envolver ese grano de arena, y empiezan a envolver, y en un proceso metabólico, que no es un proceso rápido, muchas veces es un proceso lento, el grano de arena sufre una transformación extraordinariamente maravillosa. El grano de arena deja de ser un grano de arena y se convierte ahora en una preciosísima joya, que es una perla costosa y de gran valor. ¡Qué maravilloso! Esto representa, hermanos, las piedras preciosas, representa la obra transformadora del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Nosotros éramos un grano de arena en el vasto
universo del mar. Y allí la ostra fue herida. Y la vida de Dios nos fue envolviendo y nos fue cambiando. Hermanos, recibimos a Cristo en nuestro corazón. El Espíritu Santo empezó a transformar nuestra vida. Y dejamos de ser un grano de arena terrenal para convertirnos en una perla preciosa. Así que mire cómo trabaja Dios. El Dios trino, el Dios triuno. Vemos el oro representa al Padre, la naturaleza del Dios Padre. La plata representa la redención del Hijo. Y las piedras preciosas representan la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¡Qué extraordinario! El Dios triuno trabajó para que nosotros fuésemos transformados y ahora seamos la iglesia de Jesucristo. Pero faltan tres. Dice que había madera, heno y hojarasca. La madera se quema. El heno, que es paja resumida, comprimida, se quema. Y la hojarasca se quema mucho más. Ahora, si yo tengo 10 kilos de oro, no sé realmente cuánto será 10 kilos de oro. De repente harán este tamaño. Un cuadro de oro. 10 kilos de oro comprimido. Pero ahora hagamos 10 kilos de heno, de paja. 10 kilos de hojarasca. Hermano, lo más probable es que no sea así, sino que sea algo totalmente inmenso. Así que la madera, el heno y la hojarasca son cosas voluminosas. El oro, la plata y piedras preciosas son cosas concretas. La madera, el heno y la hojarasca representa al hombre caído. Representa a una vida emocional o almática. Y representa definitivamente la obra pecaminosa en nuestras vidas. ¿Cómo entonces debo yo actuar? ¿Cómo debo vivir mi vida cristiana? ¿Cómo debo sobreedificar? El fundamento es Cristo. Pablo le estaba diciendo, ustedes están siendo carnales. Ustedes tienen que edificar con oro la naturaleza del Padre, con plata la redención del Hijo, con piedras preciosas la obra transformadora del Espíritu Santo, y no con madera, heno y hojarasca, porque toda la obra de cada uno de nosotros será probada por fuego, y cuando el oro pasa por el fuego, se purifica. Pero cuando la madera, el heno y la hojarasca pasa por el fuego, dice que sufrirá pérdida. Allí todo es quemado. Hermano, no edifiquemos con nuestra alma caída. No edifiquemos con nuestro yo. No edifiquemos con nuestra carne. No seamos personas carnales. Definitivamente debemos actuar en el Espíritu para que podamos estar alineados al plan de Dios, que es la edificación del cuerpo de Cristo, que es, aleluya, la manifestación del reino de los cielos aquí en la tierra. Así que la palabra clave es edificar con oro, plata y piedras preciosas. Muy bien, amados, espero que les haya gustado este corto pero sustancioso mensaje. No te olvides de suscribirte al canal y activa la campanita que está al lado para que cada miércoles que te lleguen uno de estos mensajes, entonces puedas recibir la notificación en tu canal para que tú puedas ser edificado todos los miércoles con estas preciosas enseñanzas. Tu amigo José Luis Alemán está aquí para ayudarte, para enseñarte a descubrir los misterios con algunas gotas de sabiduría. Muchas gracias por suscribirte al canal y por estar atento cada miércoles a cada enseñanza. Muchas gracias y mil bendiciones.